El primer cuaderno. La mía ha sido una vida de mucha vergüenza. Ni siquiera puedo imaginar cómo debe ser vivir como un ser humano. Nací en un pueblo del noroeste, y no fue hasta que fui bastante grande que vi mi primer tren. Escalé arriba y abajo del puente de la estación, completamente ajeno a su función de permitir que las personas crucen de una vía a otra. Estaba convencido de que el puente había sido proporcionado para darle un toque exótico y convertir las instalaciones de la estación en un lugar de agradable diversidad, como un parque de juegos extranjero. Mantuve esta ilusión durante mucho tiempo, y para mí, era un entretenimiento muy refinado escalar el puente. Pensé que era uno de los servicios más elegantes proporcionados por los ferrocarriles. Cuando más tarde descubrí que el puente no era más que un dispositivo utilitario, perdí todo interés en él. De nuevo, cuando era niño y vi fotografías de trenes de metro en libros ilustrados, nunca se me ocurrió que habían sido inventados por necesidad práctica. Solo podía suponer que viajar bajo tierra en lugar de la superficie debía ser un pasatiempo novedoso y encantador. He sido enfermizo desde que era niño y con frecuencia que he estado confinado en la cama. ¿Cuántas veces, cuando estaba tumbado ahí, pensando en lo poco inspiradoras que eran las decoraciones de las sábanas y las fundas de almohadas? No fue hasta que tenía unos 20 años que me di cuenta de que realmente servían un propósito práctico. Y esta revelación de la aburrida naturaleza humana me llenó de oscura depresión. Además, nunca he sabido lo que significa tener hambre. No quiero decir con esta afirmación que crecí en una familia adinerada. No tengo una intención tan banal. Quiero decir que nunca he tenido la más remota idea de la naturaleza de la sensación de hambre. Suena peculiar decirlo, pero nunca he sido consciente de que mi estómago esté vacío. Cuando de niño volvía a casa después de la escuela, la gente en casa hacía un gran alboroto por mí. Debes tener hambre. Recordamos cómo es, lo terriblemente hambriento que te sientes cuando llegas a casa de la escuela. ¿Qué tal algunos jelly beans? También hay pastel y galletas. Tratando de complacer, como siempre hacía, murmuraría que tenía hambre y me llenaría la boca con una docena de jelly beans. Pero lo que significaba sentir hambre me estapaba por completo. Por supuesto que como mucho de todas maneras, pero casi no tengo ningún recuerdo de haberlo hecho por hambre. Las cosas inusuales o extravagantes me tientan. Y cuando voy a casa de alguien más, como casi todo lo que me ponen delante, aunque me cueste un poco. Cuando era niño, la parte más dolorosa del día era sin duda la hora de la comida, especialmente en mi propia casa. En mi casa de campo, toda la familia, éramos alrededor de 10 en número. Comíamos juntos, alineados en dos filas enfrentados en la mesa. Siendo el hijo menor, naturalmente me sentaba al final. El comedor era oscuro, y la vista de los 10 o más miembros de la familia comiendo su almuerzo, o lo que fuera la comida, en silencio sombrío, era suficiente para hacerme sentir escalofríos. Además, esta era una casa de campo antigua, donde la comida estaba más o menos prescrita, y era inútil esperar platos inusuales o extravagantes. Temía la hora de la comida cada vez más. Me sentaría ahí, al final de la mesa de la habitación tenue y, temblando de frío, tomaría unos pocos bocados de comida y los empujaría dentro de mi boca. ¿Por qué los seres humanos tienen que comer 3 comidas al día? ¿Qué caras extraordinariamente solemnes ponen todos mientras comen? Parece ser algún tipo de ritual. 3 veces al día, a la hora regulada, la familia se reúne en esta sombría habitación. Los lugares están todos ordenados en el orden correcto y, independientemente de si tenemos hambre o no, masticamos nuestra comida en silencio con los ojos bajos. ¿Quién sabe? Puede ser un acto de oración para propiciar cualquier espíritu que pueda estar acechando alrededor de la casa. A veces, llegué a pensar en esos términos. Comer o morir, dice el refrán, pero a mis oídos sonaba como una amenaza desagradable más. Sin embargo, esta superstición, solo podía pensar en ello así, siempre despertaba dudas y miedo en mí. Nada era tan difícil para mí de entender, tan desconcertante y al mismo tiempo tan lleno de matices amenazantes como el comentario común. Los seres humanos trabajan para ganarse el pan, porque si no comen, mueren. En otras palabras,
Se podría decir que todavía no comprendo lo que hace funcionar a los seres humanos. La aprensión que sentí al descubrir que mi concepto de felicidad parecía estar completamente en desacuerdo con el de los demás fue tan grande que me hizo dar vueltas sin dormir y gemir noche tras noche en mi cama. Me llevó, de hecho, al borde de la locura. Me pregunto si alguna vez he sido realmente feliz. La gente me ha dicho, muchas más veces de las que puedo recordar, desde que era un niño pequeño, lo afortunado que era, pero siempre he sentido como si estuviera sufriendo en el infierno. De hecho, me ha parecido que aquellos que me llamaron afortunado eran incomparablemente más afortunados que yo. A veces he pensado que he sido cargado con 10 desgracias, cualquiera de las cuales, si fuera soportada por mi destino, sería suficiente para convertirlo en un asesino. Sencillamente no entiendo. No tengo la más remota idea de cuál es la naturaleza o el alcance de las penurias de mi vecino. Problemas prácticos, pesares que podrían aliviarse si hubiera suficiente para comer, pueden ser los más intensos de todos los infiernos ardientes, lo suficientemente horribles como para pulverizar en 1000 pedazos mis 10 desgracias. Pero eso es precisamente lo que no entiendo. Si mis vecinos logran sobrevivir sin matarse a sí mismos, sin volverse locos, manteniendo un interés en los partidos políticos, sin ceder a la desesperación, persiguiendo resueltamente la lucha por la existencia, ¿sus penas pueden ser realmente genuinas? ¿Estoy equivocado al pensar que estas personas se han convertido en egoístas completos y están tan convencidos de la normalidad de su estilo de vida que nunca han dudado de sí mismos? Si ese es el caso, sus sufrimientos deberían ser fáciles de soportar. Son la suerte común de los seres humanos y quizá lo mejor que se pueda esperar. No lo sé. Si has dormido bien por la noche, supongo que la mañana es estimulante. ¿Qué tipo de sueño tienen? ¿En qué piensan cuando caminan por la calle? ¿Dinero? Difícilmente. No podría ser solo eso. Me parece haber oído la teoría de que los seres humanos viven para comer, pero nunca he oído a nadie decir que viven para hacer dinero. No. Y sin embargo, en algunos casos, no, ni siquiera sé eso. Cuanto más lo pienso, menos lo entiendo. Todo lo que siento son los asaltos de la aprensión y el terror al pensar que soy el único que es completamente diferente al resto. Es casi imposible para mí conversar con otras personas. ¿De qué debería hablar? ¿Cómo debería decirlo? No lo sé. Así fue como llegué a inventar mi payasada. Fue la última búsqueda de amor que dirigí a los seres humanos. Aunque tenía un miedo mortal a los seres humanos, parecía completamente incapaz de renunciar a su sociedad. Lograba mantener en la superficie una sonrisa que nunca abandonaba mis labios. Esta era la acomodación que ofrecía a los demás, un logro muy precario realizado por mí solo a costa de esfuerzos agónicos en mi interior. De niño, no tenía la más mínima noción de que los demás, e incluso los miembros de mi propia familia, podrían estar sufriendo o pensando. Solo era consciente de mis propios temores y vergüenzas inenarrables. Sin que nadie se diera cuenta, me convertí en un payaso consumado, un niño que nunca decía una sola palabra verdadera. He notado que en las fotografías tomadas de mí en esta época junto a mi familia, los demás tienen caras serias. Solo la mía está invariablemente contorsionada en una sonrisa peculiar. Esta era una más de mis patéticas travesuras infantiles. Nunca respondía nada que me dijera mi familia. La menor palabra de reproche me golpeaba con la fuerza de un rayo y me llevaba casi a la locura. Responder de vuelta, ni pensarlo. Estaba convencido de que sus reprimendas eran, sin duda alguna, voces de verdad humana hablando conmigo desde la eternidad pasada. Estaba obsesionado con la idea de que, como me faltaba la fuerza para actuar de acuerdo con esta verdad, yo podría haber sido descalificado para vivir entre los seres humanos. Esta creencia me hacía incapaz de argumentar o justificarme a mí mismo. Cada vez que alguien me criticaba, sentía la certeza de que había estado viviendo bajo el más terrible malentendido. Siempre aceptaba el ataque en silencio, aunque interiormente estaba tan aterrorizado que casi estaba fuera de mi mente. Es cierto, supongo, que a nadie le resulta exactamente agradable que lo critiquen o lo griten, pero en el rostro del ser humano que me enfurece veo un animal salvaje en sus verdaderos colores. Más horrible que cualquier león,
cocodrilo o dragón. Las personas parecen estar ocultando normalmente esta verdadera naturaleza, pero surgirá una ocasión, como cuando un buey sedado cómodamente en un prado verde de repente jinta su cola para matar a las moscas en su flanco, en la que la ira los hace revelar en un destello de naturaleza humana en toda su horror. Ver esto me ha provocado un miedo lo suficientemente grande como para erizarme el cabello. Y al pensar que esta naturaleza podría ser uno de los requisitos previos para la supervivencia como ser humano, he estado a punto de desesperarme de mí mismo. Siempre he temblado de miedo ante los seres humanos, incapaz de sentir la menor partícula de confianza en mi capacidad para hablar y actuar como un ser humano. Guardé mis agonías solitarias encerradas en mi pecho, mantuve mi melancolía y mi agitación ocultas, cuidando de que no quedara ningún rastro expuesto. Fingí un optimismo inocente, perfeccioné gradualmente mi papel de excéntrico cómico. Pensé, mientras pueda hacerlos reír, no importa cómo, estaré bien. Si tengo éxito en eso, los seres humanos probablemente no se molestarán demasiado si permanezco fuera de sus vidas. Lo único que debo evitar es resultar ofensivo a sus ojos. Seré nada, el viento, el cielo. Mis actividades como bufón, un papel nacido de la desesperación, se extendían incluso a los sirvientes, a quienes temía aún más que a mi propia familia, porque los encontraba incomprensibles. En verano hacía reír a todos paseándome por la casa con un suéter rojo de lana debajo de mi kimono de algodón. Incluso mi hermano mayor, quien rara vez se daba a la risa, estalló en carcajadas y comentó en un tono intolerablemente afectuoso: «Eso no te queda bien, Yoso». Pero por todas mis locuras no era tan insensible al calor y al frío como para caminar con un suéter de lana en pleno verano. Había tomado las mallas de mi hermanita y las había colocado en mis brazos, dejando lo suficiente al descubierto en la abertura de las mangas para dar la impresión de que llevaba un suéter. Mi padre tenía negocios en Tokio con frecuencia y mantenía una casa en la ciudad por esa razón. Pasaba 2 o 3 semanas seguidas en la ciudad y siempre regresaba cargado con una cantidad impresionante de regalos, no solo para los miembros de nuestra familia, sino incluso para nuestros parientes. Era como un pasatiempo para él. Una vez, la noche antes de irse a Tokio, llamó a todos los niños al salón y nos preguntó sonriendo qué regalo queríamos esta vez, anotando cuidadosamente la respuesta de cada niño en un pequeño libro. Era muy inusual que mi padre se comportara tan cariñosamente con los niños. ¿Y tú, Yoso?, me preguntó, pero yo solo pude balbucear incierto. Siempre que me preguntaban qué quería, mi primer impulso era responder: nada. La idea cruzaba mi mente de que no importaba, que nada me iba a hacer feliz. Al mismo tiempo, era congénitamente incapaz de rechazar cualquier cosa que alguien me ofreciera, sin importar cuán poco pudiera satisfacer mis gustos. Cuando odiaba algo, no podía pronunciar la palabra «no me gusta». Cuando me gustaba algo, lo probaba de forma vacilante, furtiva, como si fuera extremadamente amargo. En ambos casos, me torturaba un miedo indecible. En pocas palabras, no tenía la fuerza ni siquiera para elegir entre dos alternativas. Creo que en este hecho se encontraba una de las características que en años posteriores se convertiría en una de las principales causas de mi vida de vergüenza. Permanecí en silencio, inquieto. Mi padre perdió un poco de su buen humor. ¿Será un libro para ti? ¿O qué tal una máscara para el baile del león de Año Nuevo? Ahora las venden en tallas para niños. ¿No te gustaría una? Las palabras fatales, ¿no te gustaría una?, hacían completamente imposible que yo respondiera. Ni siquiera podía pensar en alguna respuesta adecuadamente payasesca. El bufón había fracasado por completo. Un libro sería lo mejor, supongo, dijo seriamente mi hermano. ¿Ah, sí? El placer desapareció del rostro de mi padre. Cerró su libreta de un portazo sin escribir nada. ¡Qué fracaso! Ahora había enfurecido a mi padre y estaba seguro de que su venganza sería terrible. Esa noche, tembloroso en mi cama, intenté pensar si todavía había alguna manera de remediar mi situación. Me arrastré de la cama, bajé de puntillas al salón y abrí el cajón del escritorio donde mi padre había puesto probablemente su cuaderno.
Encontré el libro y lo saqué. Hojé las páginas hasta que llegué al lugar donde había anotado nuestras solicitudes de regalos. Lamí el lápiz del cuaderno y escribí en grandes letras: Máscara de León. Una vez hecho esto, volví a mi cama. No tenía el más mínimo deseo de una máscara de león. De hecho, habría preferido un libro. Pero era obvio que mi padre quería comprarme una máscara. Y mi deseo frenético de complacer sus deseos y restaurar su buen humor me había dado la valentía de entrar furtivamente en el salón en plena noche. Este expediente desesperado fue recompensado con el gran éxito que había esperado. Cuando, algunos días después, mi padre regresó de Tokio, lo escuché decir a mi madre con voz alta. Estaba en la habitación de los niños en ese momento. ¿Qué crees que encontré cuando abrí mi cuaderno en la tienda de juguetes? Mira, alguien ha escrito aquí, Máscara de León. No es mi letra. Por un momento no pude entenderlo. Luego me di cuenta. Esto fue alguna travesura de Yoso, ¿sabes? Le pregunté qué quería de Tokio, pero él solo estaba ahí, sonriendo sin decir una palabra. Luego debió haber querido tanto esa máscara de león que no podía soportarlo. Es ciertamente un chico divertido. Finge no saber lo que quiere y luego lo escribe. Estallé en risas delante de todo el mundo en la tienda de juguetes. Pídele que venga aquí de inmediato. En otra ocasión, reuní a todos nuestros sirvientes en la habitación de estilo extranjero. Hice que uno de los sirvientes masculinos tocara al azar las teclas del piano. Nuestra casa estaba bien equipada con la mayoría de las comodidades, aunque estábamos en el campo, y hice que todos se rieran a carcajadas al contornearme en una danza india salvaje al ritmo de su música descompasada. Mi hermano tomó una fotografía con flash de mí mientras realizaba mi danza. Cuando se reveló la foto, se podía ver mi miembro a través de la abertura entre los dos pañuelos que servían como taparrabos, lo que también causó muchas risas. Quizás fue un triunfo que superó mis propias expectativas. Solía suscribirme regularmente a una docena o más de revistas infantiles, y para mi lectura privada pedía libros de todo tipo de Tokio. Me convertí en un experto en las hazañas del doctor No Más Sensible y el doctor Listillo, y estaba íntimamente familiarizado con todo tipo de historias espeluznantes, cuentos de aventura, colecciones de chistes, canciones y demás. Nunca me faltaba material para las historias absurdas que contaba solamente para hacer reír a los miembros de mi familia. Pero, ¿qué pasa con mi educación? Estaba bien encaminado para ganar respeto, pero la idea de ser respetado me intimidaba en exceso. Mi definición de un hombre respetado era alguien que había logrado engañar casi por completo a las personas, pero que finalmente era descubierto por alguna persona omnisciente y omnipotente que lo arruinaba y le hacía sufrir una vergüenza peor que la muerte. Incluso suponiendo que pudiera engañar a la mayoría de los seres humanos para que me respetaran, uno de ellos conocería la verdad, y tarde o temprano otros seres humanos lo aprenderían de él. ¿Cuál sería la ira y la vergüenza de aquellos que se dieron cuenta de cómo habían sido engañados? Era una idea aterradora. En la escuela, adquirí mi reputación no tanto por ser el hijo de una familia rica, sino por tener cabeza, como se decía vulgarmente. Siendo un niño enfermizo, a menudo faltaba a la escuela durante 1 o 2 meses, incluso un año escolar completo. No obstante, cuando volvía a la escuela, aún convaleciente y en una silla de ruedas, y tomaba los exámenes al final del año, siempre estaba en primer lugar en mi clase, gracias a mi cabeza. Nunca estudié, incluso cuando estaba bien. Durante la hora de recitación en la escuela, dibujaba caricaturas y en los recesos hacía reír a los demás niños de la clase con las explicaciones de mis dibujos. En la clase de composición no escribía más que historias divertidas. Mi maestro me reprendía, pero eso no me detenía, porque sabía que secretamente disfrutaba de mis historias. Un día entregué una historia escrita en un estilo especialmente triste, contando cómo, cuando mi madre me llevó en tren a Tokio, hice pipí en una escupidera en el pasillo. Pero en ese momento no era ignorante de que era una escupidera. Hice mi error deliberadamente, pretendiendo una inocencia infantil. Estaba tan seguro de que el maestro se reiría que lo seguí sigilosamente hasta la sala de profesores. Tan pronto como dejó el aula, el maestro sacó mi composición del montón escrito por mis compañeros de clase. Comenzó a leer mientras caminaba por el pasillo y pronto empezó a reírse.
Entró a la sala de profesores y, un minuto después, fue cuando terminó, estalló en una carcajada, con la cara roja de la risa. Lo vi presionar mi papel sobre los otros maestros. Me sentí muy satisfecho conmigo mismo. Un pequeño duende travieso. Había logrado parecer travieso. Había logrado escapar de ser respetado. Mi boletín de calificaciones tenía todas las A, excepto en conducta, donde nunca era mejor que una C o una D. Esto también era motivo de gran diversión para mi familia. Mi verdadera naturaleza, sin embargo, era diametralmente opuesto al papel de un diablillo travieso, ya que en aquel entonces las criadas y los criados me habían enseñado algo lamentable. Me estaban corrompiendo. Ahora pienso que perpetrar tal cosa en un niño pequeño es el crimen más feo, vil y tosco que un ser humano puede cometer. Pero lo soporté. Incluso sentí como si me permitieran ver un aspecto particular más de los seres humanos. Sonreí en mi debilidad. Si hubiera formado el hábito de decir la verdad, tal vez habría podido confiar sin vergüenza en mi padre o en mi madre sobre el crimen, pero no podía comprender completamente ni a mis propios padres. Pedir ayuda a cualquier ser humano, no podía esperar nada de ese recurso. Si me quejara con mi padre, o mi madre, o la policía, el gobierno, me preguntaba si al final no sería convencido al silencio por alguien que gozara de buena reputación con el mundo, por las excusas que el mundo aprobaba. Es demasiado obvio que el favoritismo inevitablemente existe. Habría sido inútil quejarme ante los seres humanos. Así que no dije nada de la verdad. Sentí que no tenía otra opción que soportar lo que viniera y seguir jugando el payaso. Quizá algunos se burlen de mí. ¿Qué quieres decir con que no tienes fe en los seres humanos? ¿Cuándo te convertiste en cristiano de todos modos? Sin embargo, no veo que la desconfianza hacia los seres humanos necesariamente deba llevar directamente a la religión. No es verdad, más bien, que los seres humanos, incluidos aquellos que ahora pueden estar burlándose de mí, viven en la desconfianza mutua sin pensar en Dios o en nada más. Hubo algo que sucedió cuando era niño. Una figura destacada del partido político al que pertenecía mi padre había venido a dar un discurso en nuestra ciudad, y los criados me habían llevado al teatro para escucharlo. La casa estaba llena. Todos en la ciudad, que eran especialmente amigos de mi padre, estaban presentes y aplaudían entusiastamente. Cuando terminó el discurso, la audiencia se filtró en grupos de 3 y 5 en la noche. Mientras se dirigían a casa por la carretera nevada, comentaban con sarcasmo sobre la reunión. Podía distinguir entre las voces de los amigos más cercanos de mi padre que se quejaban en tono casi de enojo sobre lo ineptas que habían sido las observaciones iniciales de mi padre y lo difícil que había sido entender el discurso del gran hombre. Luego, estos hombres se detuvieron en mi casa, entraron en nuestra sala de estar, y le dijeron a mi padre con expresión de verdadera alegría en sus rostros lo exitosa que había sido la reunión. Incluso los criados, cuando mi madre les preguntó sobre la reunión, respondieron como si fuera su pensamiento espontáneo, que había sido realmente interesante. Estos eran los mismos criados que se quejaban amargamente en el camino de regreso de que las reuniones políticas son lo más aburrido del mundo. Este, sin embargo, es solo un ejemplo menor. Estoy convencido de que la vida humana está llena de muchos ejemplos puros, felices y serenos de insinceridad, verdaderamente espléndidos en su clase, de personas engañándose mutuamente sin, curiosamente, infligir heridas, de personas que parecen no darse cuenta de que se están engañando mutuamente. Pero no tengo un interés especial en cosas de engaño mutuo. Yo mismo pasé todo el día engañando a los seres humanos con mis payasadas. No he podido preocuparme mucho por la moralidad prescrita en los libros de ética bajo nombres como rectitud. No he podido preocuparme mucho por la moralidad prescrita en los libros de ética bajo nombre como rectitud. Me resulta difícil entender el tipo de ser humano que vive o que está seguro de poder vivir de manera pura, feliz, serena mientras está involucrada en el engaño. Los seres humanos nunca me enseñaron ese secreto abstruso. Si hubiera sabido solo eso, nunca hubiera tenido que temer a los seres humanos tanto, ni me hubiera opuesto a la vida humana, ni habría aprobado tales tormentos de infierno cada noche. En resumen, creo que la razón por la que no le dije a nadie sobre ese repugnante crimen perpetrado por los criados no fue por la desconfianza hacia los seres humanos, ni por supuesto por inclinaciones cristianas.
sino porque los seres humanos a mi alrededor me habían aislado rigurosamente del mundo de la confianza o desconfianza. Incluso mis padres en ocasiones mostraron actitudes que eran difíciles para mí de entender. También tengo la impresión de que muchas mujeres han sido capaces, instintivamente, de olfatear esta soledad mía, que no confía en nadie, y que más tarde se convertiría en una de las causas de que me aprovecharan de muchas maneras. Las mujeres encontraron en mí a un hombre que podía guardar un secreto de amor.